Este programa es patrocinado por Lorca, Restaurante Español, Nexus Paquetería y El Florido. Los valles y el vino. Bienvenidos nuevamente a Los Valles y el Vino. Y hoy, nuevamente, gracias PCN por permitirnos estar con la gente. Y por segunda ocasión, gracias Luis Arabia por permitirnos estar en tu vinícola, en tu maravilloso espacio y para que nos platiques un poquito de la historia. Anabel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por recibirnos. Nos quedamos con sabor a poco la última vez y quisimos regresar. No es cierto, quisimos volver porque esta experiencia es realmente maravillosa y única. Estábamos hablando antes de empezar con ustedes de cómo empezó esto y cómo se generó el nombre, que es un nombre muy original, y luego nos va a platicar un poquito de qué se trata el vino. No es solamente una botella de vino, esta botella trae mucho más que solamente vino. ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo se les ocurrió el nombre? El nombre de concierto nace en un tema circunstancial, donde invito a mi esposa a que muy temprano en la mañana visitáramos el viñedo. Pasa una particularidad, no importa que sea un verano y haga mucho calor, en las mañanas encuentras muy temprano en el alba un banco de niebla sobre el viñedo. Y era algo bastante sui generis. Entonces, caminando el viñedo, más o menos 4:30 de la mañana, en una mañana de mayo, hará cosa de unos 12 años, 10 años, encontramos que entre pasillo y pasillo, el sonido del aire se escucha diferente, porque hay un follaje diferente en cada pasillo, o la geografía de ese pasillo es diferente, puede tener un vado, o puede tener una cresta, que hace que el fluir del aire sea diferente. Pero además vino a complementar esto una situación muy particular. Tenemos un vecino que se dedica al cultivo a la preparación de gallos de pelea. En los primeros rayos del alba, esos gallos empiezan a cantar. Son como 300, ya te imaginarás la cantidad de sonidos de los gallos anunciando el despertar. Los perros ladran y así nace el nombre de concierto. Porque Mark y yo dijimos, bueno, esto es un concierto. Y de ahí nació el nombre de Concierto Enológico. Claro. Y hoy nos visitan aquí y los gallos siguen siendo vecinos de nosotros. Y siguen dando conciertos. Y siguen dando conciertos. Pero este banco de niebla que tú comentas, tan característico de esta región y que tiene una explicación, por supuesto, desde el punto de vista geográfico, es algo muy notable de estos valles. Es una brisa que viene justa del Pacífico, que entra por las mañanas, sale por las tardes, produce este banco de niebla y le da características a esto. Súmale, como tú mencionas, los diferentes pasillos, más los gallos, más los perros, más el silencio, ¿no?, de los valles, que te permite percibir algo diferente. Entonces, sí es un concierto, y claro, un concierto enológico. Exacto. Perdón. Y de esa manera, pues a través del concepto de la música, entendemos que cada vino es una composición. Y cuando ves el trabajo que hay atrás y observas el trabajo que tiene un artista musical para hacer la construcción de una pieza o la conjunción de varios, porque uno puede, si estamos hablando de una canción con música, pues uno pone la letra y el otro pone toda la parte estructural de la música. O sea, alguien pone la poesía y ponen los otros diferentes elementos de la música. De la misma manera pasa en el vino. O sea, tú cultivas la uva y hay variables exógenas, que es el clima, que hacen que los vinos no sean idénticos, afortunadamente. Que cada año tienes un reto y cada año puede traer una sorpresa, para bien o para mal. Obviamente, todos los vinicultores buscamos que eso sea para bien, que hasta en la situación más compleja de la situación climática que se presente en un año, la puedas predecir para estar preparado para poder manejar lo que pueda suceder con las uvas. Y nosotros iniciamos el proyecto
con 2 vinos. Concierto lleva el nombre de la casa. Es un vino que tiene 3 uvas y que tiene 18 meses de barrica, 12 en barrica nueva y 6 en barrica de segundo uso. Y lo que buscamos es una mezcla, es un blend que tiene Cabernet Sauvignon, Merlot y Nebbiolo. Pero también había la etiqueta de pauta. Y se llama pauta, que es el momento cuando un director da la instrucción para que todos los músicos inicien sincronizadamente. Es como la patada de kickoff en el fútbol americano, ¿no? Entonces, pauta era el vino con el que salíamos e iniciábamos el proyecto vitivinícola, conjuntamente con concierto. Claro, este es un vino que tiene 6 meses de madera, 5 uvas, y sale mucho más rápidamente al mercado. Por eso es que este fue la pauta. Y es un vino, hablando con pauta, es un vino que cuando lo diseñamos buscando el paladar mexicano, el paladar que tenemos, que tiene ciertas notas y particularidades. Y también buscábamos que tuviera una compaginación con nuestra comida mexicana. Claro. O sea, y cuando digo mexicana, o sea, que quede con la Bajamet, pero que quede con la de Oaxaca, con la de Puebla, con la de Jalisco, porque tenemos una gran variedad, Yucatán, o sea, esas diferentes comidas. Posteriormente, de estas 2 etiquetas, nos dimos cuenta que nos faltaba algo. El norte del país, pues es un país que come mucha carne y no teníamos algo precisamente diseñado. Concierto va más con platillos más sofisticados, con el corte francés, ¿sí? Entonces necesitamos algo para cosas como un corte de carne y ahí surge Forza. Con 12 meses en barrica nueva, Cabernet Sauvignon, Merlot y Barbera. O sea, algo más potente y astringente, que también queda muy bien con una pasta, una boloñesa, que quede estupenda. Y así iniciamos el mercado. Posteriormente empiezo a ver que mi hija Sofía, la mayor, que es la que lleva ventas y mercadotecnia, se empieza a enamorar. Y dije, tengo que empezar a hacer un vino para la boda de mi hija, porque pues, los invitados van a tener una expectativa de que demos un extraordinario vino. Y ahí nace Gran Concierto. El Gran Concierto se hace, cada año compiten los mejores caldos de los diferentes varietales. Y solo uno gana, y es el que se hace. No se hacen muchos, se hace el equivalente a 50 cajas, no más, y surge de esa manera. Pero inició primero en ese concepto y era para la boda, pero resultó que bastante gente en la boda me pidió comprar y teníamos unas cajas más que vendimos y ahí decidimos incursionar en este nivel, que curiosamente lo vendemos aquí nada más, a quien nos visita en la bodega, porque son muy pocas botellas las que se hacen. Tú decías que varía, que básicamente lo someten a un consenso, ¿no? Claro. ¿De qué onda? Sí. ¿Quiere decir esto que hay ocasiones en que en una añada puedes meter variantes distintas de uva? Claro. La primera fue Cabernet Sauvignon, el siguiente año fue Merlot, el siguiente fue Pinot Noir, el siguiente fue un Barbera, luego regresamos fuimos a un Tempranillo y regresamos a un Cabernet Sauvignon. Okay. O sea, todos decimos, los estos son años, los caldos, el mejor, ese es el que diferentes. decimos, este lo vamos a trabajar como Gran Concierto, que tiene 24 meses en barrica nueva, con un grano muy fino. El mejor caldo de la mejor uva que tuviste, pero es un monovarietal. Así es, así es. Es que no lo sabía, mire. Entonces, ese surge y después dijimos, oye, necesitamos un vino que no tenga tanta complejidad, que nos ayude a acercarnos más todavía con los jóvenes, porque Pauta se acerca mucho con los jóvenes. Pero oye, y es ese vino que no tiene pretensiones, pero que está hecho con los mismos estándares de calidad y que la fruta se expresa más. O sea, no le pones tanta complejidad. Y después vino Alegro, que dijimos, oye, nos falta un blanco, Claro. y es una mezcla de Chardonnay mayoritariamente con Sauvignon Blanc. 70-30, ¿verdad? 70-30. 70-30. Donde tiene 3 meses de paso por barrica. Ok. Y el rosado, más del estilo Provence,
que es hecho con Grenache y es un vino que no tiene madera. Okay. Y una pregunta para mí que no sé del tema. Cuando dices, por ejemplo, 3 meses en barrica, 6 meses en barrica, ¿más tiempo en barrica hace que el vino sea más robusto? ¿O cuál es la diferencia entre menos tiempo y más tiempo en barrica? Primero, para que tengas más tiempo en barrica requieres tener una calidad de uvas mayor. Y eso le da, de facto, ahí va el incremento de precios entre una botella y otra. Perfecto. Pero le da mucho más estructura. O sea, aquí hay una expresión tremenda de la fruta. Acá hay una mezcla, es un vino más complejo, donde toma sabores especiados, guarda toque de la uva, pero no a bote pronto. Y por el otro lado entras a una parte de un poco de ahumados o tostados con notas de chocolate y cosas de este tipo, ¿no? Aporta lo que se llama los aromas y los sabores terciarios, básicamente. ¿Por qué? Porque la madera no nomás es un envase, es un recipiente que te aporta al vino ciertos elementos que permite una microoxigenación con el medio ambiente y que te hace un vino estructurado, complejo, robusto. Pero lo que dice Luis es totalmente cierto. No puedes usar cualquier uva ni cualquier característica de uva para un vino de guarda. Regularmente un vino con madera va a ser un vino de guarda, va a ser un vino que puedes guardar por varios años. Perfecto. No así con otros vinos más sencillos. Perfecto. Muchas gracias. Y ahorita el nuevo que no tenemos todavía aquí, que esté en barrica, esté por embotellarse, que es un Sauvignon Blanc con 1 año de madera. Excelente. Estamos yéndonos a vinos mucho más complejos. Ok, estamos en la parte de los vinos, pero aquí hay otra cosa muy interesante que tenemos que tener presente. Esto es concierto enológico. Y concierto enológico y la música casan. Y yo veo aquí pues, unos códigos de barras, unos accesos que ahorita que regresemos, Luis nos va a platicar. ¿Te parece, Anabel? Claro que sí. Ahorita veremos de qué se tratan estas barras detrás de la etiqueta. No se vayan. Además de todo el concepto enológico y de todo el concierto enológico que constituyen, tienen un código de barras independiente a lo que es nuestra etiqueta de un vino nacional. Platícanos, Luis, ¿qué onda con este código de barras? ¿Para qué sirve y con qué se come? Bueno, aquí podemos observar 3 elementos que al final de cuentas son códigos. En este caso es un código de barras que es un tema de manejo de producción, un holograma que contiene información sobre el vino y otro holograma que te identificas con tú la lees con la cámara dentro de Spotify. Si tú entras a Spotify, donde le das buscar, arriba te aparece una camarita y te lleva al playlist. Porque sí, hacemos el vino, pero también diseñamos playlists para este vino, que es conforme nosotros vinculamos nuestro vino con la música. Y yo comentaba que al igual que un artista musical que tiene muchos elementos que se conjugan en las notas, en los tiempos, para poder crear una composición, de la misma manera el vino se conjugan elementos desde el campo, en la producción y en la guarda de un vino y hasta el embotellado. Son diferentes elementos que se van conjugando y tú vas creando finalmente algo diferente. Cada vino es diferente porque la vid que se da en este viñedo es diferente de la del vecino que tengo atrás. Por lo tanto, cada quien hace su estructura de vino y en gustos y paladares se identifica esas diferencias. Entonces, nosotros sí queremos decir, oye, te puedo platicar si gustas de la complejidad de los aromas primarios, secundarios y terciarios que existen en un vino. Pero en ese momento te empiezo a hablar un poco como cuando vas con el doctor
y te habla puros tecnicismos y tú no entiendes qué enfermedad tienes ni cuál es el origen. No tienes pedradas, no tienes pedradas. Y es cuando uno dices, oye, espérame, tradúcemelo y pónmelo en un lenguaje coloquial. Entonces, lo que buscamos es, a través de esa música, poderte conectar y expresar y decirte, este vino está hecho bajo estos conceptos de principios. Ejemplo, pauta, es bossa nova. Los mariajes musicales van más en el tema del bossa nova. ¿Por qué? Porque tienes 5 uvas diferentes. O sea, 5 amigos que se juntaron para crear esto ahí adentro. 5 varietales, amistades que están ahí adentro y que tú dices, ya con 5 hacemos fiesta, ¿no? Entonces vamos a poner algo más rítmico, más agradable, que te invite a moverte. Este es el caso de pauta. Y me imagino que Forza, y por lo que dijiste, Claro. que este es ideal para las carnes, es totalmente diferente musicalmente hablando. Claro, ahí nos vamos a voces como Amy Winehouse, Barry White. Barry White. Barry White. Es Barry White. O sea, ya con unas voces totalmente diferentes. Ahora, si estamos hablando de comidas que yo mencionaba más, una comida de horno más sofisticado, dije, oye, como más afrancesado, de hecho los varietales lo dan a excepción del Nebbiolo que tiene un toque. Sí. Siempre buscamos ser disruptivos en esto, no seguir necesariamente los paradigmas. Entonces ahí el tema dices, aquí estamos hablando ya de una cocina mucho más. Su mariaje musical es jazz, de esa manera. Y así cada uno de ellos, el caso de Allegro, el caso de Vivace o el gran concierto. Cualquier persona puede identificar y poner el gusto de música que pueda asociar, porque esa es nuestra percepción. Pero de la misma manera que hicimos el laboratorio enológico y Anabel dijo, este es el que me gusta, y tú puedes definir un estilo diferente o yo diferente, en la música somos iguales. Claro. Exacto. Pero lo que es cierto es que nos une y nos integra. Así es. No he conocido hasta la fecha una persona a la que no le guste la música. Hay gente que lo puede negar. Y te dice, no usa la música, y pones alguna música y de repente ves que mueve la pierna, ¿no? Entonces, Sí, no claro. que no te gustaba, ¿no? Sí. No, y este es el concepto, este paraguas que nos une como familia, que es la música. Maravilloso. Fíjate que qué interesante, Ajá. porque existen, si bien antecedentes en el mundo de maridaje, música en los viñedos, música en las bodegas. Hay un señor por ahí que se llama Aurelio Montes que ha hecho cosas interesantísimas sobre la música. En México esto es infrecuente. Te permite una diversidad basadas evidentemente en un estilo, una característica, unas varietales y los gustos que son afines a ello. Partimos del nombre Ajá. y hemos ido desarrollando las experiencias. Teníamos muy claro que lo que buscamos es experiencias. O sea, que tenemos que hacer cosas totalmente diferentes. Les voy a platicar de cómo cuando tú tienes la claridad que lo que buscas es hacer cosas diferentes. El lanzamiento de pauta y de concierto, ¿cómo fue? Logramos conseguir en una antigua mansión que nos la facilitaran y orquestamos y se hizo un teatro inmersivo. Entonces integramos chef en la cocina y también integramos a una gente que producía mezcales. Y el lanzamiento, invitamos a los medios e invitamos pues, amistades, y principalmente a los medios. Recuerdo que cuando llegamos, yo veo, es como si llegas a concierto y hay una cola de carros en la calle y no puedes entrar. Y yo dije, hijo, qué desorden. Yo no me metí en eso. Eso todo lo ha hecho mi hija Sofía. Entonces dije, qué desorden. Y me bajo, le digo, ¿hay algún problema? No. Si hay valet parking, se están llevando los carros, todo. Oigan, que vengo al evento. Toque ahí. Era un portón totalmente cerrado que tenía una pequeña ventanita que se abría y se cerraba. Todo era metal, todo era hierro. Entonces me dice, no, tiene que tocar ahí, señor. Entonces toco y abre un cuate vestido a la usanza de los 1900, con un frac y todo, que era el mayordomo de la casa, y dice, dígame, oiga,
es que vengo a tal evento, y me cierra, y me dice, ¿cuál es su clave? Pues, ¿cuál clave? ¿Cómo que clave? Y entonces mi esposa me dice, Sofía te mandó una clave. Ah, fulana de tal, permítame. Entonces escucho que mueve hojas, como estaba leyendo una lista de invitados. Me abre y me encuentro un mayordomo perfectamente vestido con su frac. Y me dice, señor Sarabia, el conde de Coyoacán, por decir, porque eso fue en Coyoacán, lo está esperando. Es un honor que lo visite y que venga a la boda de su hija. Yo no tenía ni idea a qué iba. Yo era el lanzamiento del vino. Entonces me dice, tenga, pásele y váyase caminando. Caminamos 100 metros para llegar a la casa, que era una casa antigua con escaleras y todo. Y ahí habían puesto mesas y total. Pero había una sección de coctelería antes, y de repente se me acerca un señor también que iba obviamente con el atuendo, pues yo todavía no entendía que era una obra inmersiva. Ajá. Entonces la atuenda y me dice, señor Sarabia, sí. Yo dije, ¿cómo sabe mi nombre, no? Dice, le vamos a pedir que usted le entregue esto al conde, de parte del notario. Pero ¿quién es el notario? ¿Y cuál? Usted lo va a entender. ¿De qué me estás hablando? Tenga el sobre. Total, me quedé con el sobre. Entonces viene el primer tiempo. Tomamos. Había toda una escenografía muy bonita. Y entonces dicen, ahora sí, levanten el plato. Y abajo del plato tienen un número. No era cierto. Sótano, sala, comedor. Y a todos nos disfrazaron. Curiosamente, todos estábamos en una mesa y estaba sentado estratégicamente que tú no podías estar sentado con otro que iba a tu mismo lugar. Ajá. Entonces, cuando llegabas, de repente llegamos al comedor, en una mesa larga como para unas 40 personas, de esas casonas antiguas. Entonces, había un cuate disfrazado, así como conde, y dice, pásenle, por favor. Gracias por venir a la boda de mi hija. Ya, tomen asiento. Pasan unos minutos y se para en la puerta otro cuate también disfrazado y le dice, hijo, adelante, toma asiento. Ya te puedo llamar así. Al final de cuentas, te vas a casar con mi hija. Y entonces dice, se sienta, ¿no? Y le empieza a ver, hay un problema. Y le dice, hay un problema aquí. ¿Cuál problema? Es que habíamos hablado de que la vinícola y el viñedo también me lo ibas a entregar en dote. Oh. Y le dice, no, eso es lo único que no te voy a dar. Concierto enológico no te lo voy a dar. Ese es de la familia y se queda aquí, aunque tú vas a estar casado con mi hija. De hecho, ya le pedí al notario que me mande la información. Te la van a entregar. Y yo papando moscas, ¿no? Y dicen, el mensajero del notario. Ah, dije, soy yo. Ya, lo entrego. Y en ese momento, pero por ejemplo, iba con mi esposa y a mi esposa le tocó otro evento en otro lugar. Entonces son como pequeños bloques de una obra de teatro que llegas a la mesa desconcertado y empiezas a construir. Oye, ¿y a tú qué viste o cómo fue? Pues muy raro, hasta que entendimos que cada uno tenía una pieza de la obra que teníamos que entender. Y luego seguía otra parte. Maravilloso. El vino cuenta historias. Así es. Exactamente. ¿Sí? Y esta fue una de ellas. Esta fue una de ellas. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por habernos recibido. Fue un placer, un honor, fue una experiencia totalmente diferente para nosotros. Gracias nuevamente, PSN, por permitirnos estar aquí en este lugar maravilloso. Hasta la próxima. Los valles y el vino. Este programa fue patrocinado por Lorca, Restaurante Español, Nexus Paquetería y El Florido. Esta fue una producción de PSN,